Bien, pues buenas tardes, jóvenes. Es un número importante el que asiste. Y pues sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado teniendo a lo largo de este año, en donde hemos profundizado un poco más sobre las vidas de los apóstoles, de estos hombres que fueron enviados por el Señor Jesucristo, y queremos estudiar cómo fue su andar, su caminar, sus pecados, cómo el Señor los transformó y cómo fueron usados para la expansión del Evangelio. Y bueno, me gustaría que tuviéramos un momento de reflexión y hagamos un ejercicio mental todos. Vamos a usar la imaginación en esta tarde y les voy a pedir que imaginen ustedes que ya están en edad de casarse. Algunos todavía les faltan muchos años, no se emocionen. Entonces, imagínense que encuentran a su esposa, a la mujer de sus sueños o al hombre de sus sueños y se casan. Entonces empiezan a trabajar los dos y ponen una empresa y esta empresa empieza a rendir muchos dividendos, se crece, se ponen varias sucursales, entonces contratas muchas personas que trabajan para ti y te empieza a ir bien económicamente. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué creen que sigue? Una bendición. Llega el primer niño, llega su primer bebé, imagínense. Tienen esta empresa con mucho dinero. Y llega su primer bebé y ustedes lo empiezan a instruir para ser un buen empresario, así como ustedes. Entonces llega el momento en el que crece y ya está a punto de tomar las riendas de la empresa con todo y sus sucursales, con toda la plantilla de colaboradores que se tiene. Pero de pronto llega un hombre y le dice, sígueme. Y tu hijo, a quien habías invertido porque lo mandaste al TEC de Monterrey, y entonces tiene diplomas y habla 3 o 4 idiomas. Renuncia a todo lo que habías preparado para él. Todo por lo que tú y tu esposa o tu esposo habían trabajado durante toda su vida, lo desprecia por seguir a un hombre. Y no obstante eso, imagínense que este hombre le trae otra religión diferente a la que ustedes tienen, a la que ustedes les enseñaron desde chicos. Ahora, imagínense peor aún, que se apasiona y ama tanto esta nueva filosofía que por defenderla lo matan. ¿Pueden imaginarse el grado de frustración que pueda existir en su mente, en su corazón? Pero también podemos hacer este ejercicio imaginando que nosotros somos esos jóvenes. ¿Qué más pudiera desear un joven sino tener su vida resuelta? Comodidades, que sean egresados del IPADE o de estas universidades costosas, que ya tengan un vehículo propio y una casa o varias casas, el mejor celular. ¿Qué tuviera que pasar en su corazón? ¿Qué tuviera que venir a su mente? ¿Quién tuviera que ser esa persona que los hace renunciar a todo lo que puede desear un joven de su edad? Eso es lo que vamos a ver en esta tarde, como Jacobo, el apasionado, como decía la imagen que tal vez les hicieron llegar, renuncia a una vida de éxito terrenalmente por seguir al Señor Jesucristo. Vamos a ver qué pasó en el corazón de Jacobo, qué sucedió, qué fue lo que vio, qué fue lo que lo cautivó para que renunciara a esto. ¿Quién era este Jacobo? Y nosotros evidentemente no predicamos de los apóstoles, nosotros no hablamos y no usamos como ejemplo a los hombres que Dios usó. Nosotros predicamos de Cristo y de este crucificado y de su resurrección y de su obra. Entonces vamos a ver qué fue lo que Dios hizo en la vida de este hombre llamado Jacobo. Entonces vamos a ver la vida de Jacobo desde diferentes escenarios. El primero va a ser cómo fue llamado Jacobo. Después vamos a ver cuáles fueron esos pecados de Jacobo,
cuáles eran sus defectos, cuáles eran esas necesidades que el Señor Jesucristo necesitaba trabajar en él. Veremos cuál fue el evangelio que transformó a Jacobo y por último veremos cuál fue el final de Jacobo. Les pido que por favor vayamos a Marcos capítulo 1. Si bien no nos vamos a basar exactamente en un texto, los textos que vamos a estar citando se van a exponer, se van a explicar y se conocen este tipo de prédicas como biográficas, porque hablamos de una persona, pero vamos a exponer las escrituras. ¿Les parece si brevemente hacemos otra oración? Por favor, inclinemos el rostro. Padre, te damos gracias por tu misericordia tan grande manifestada a nuestras vidas, por la vida de estos jóvenes. Te suplicamos, bendito Dios, dependientes de ti, que tú, Señor, uses tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros y que sea tu palabra la que hable, edifique, Señor, consuele y, Señor, nos traiga convicción de nuestro pecado y nos traiga convicción de la obra de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Jacobo. Esa es una palabra griega, ese es un nombre griego. Y también lo pueden encontrar o conocer en algún momento como Santiago, porque es lo mismo. Es como cuando ustedes han escuchado el nombre de Peter en Estados Unidos y en español es Pedro, exacto. Entonces Jacobo es en griego, Santiago es en latín. Entonces Jacobo y Santiago puede ser lo mismo. Ahora, no hay que confundirnos porque en la Biblia tenemos un libro que se llama Santiago. Ese no lo escribió Jacobo, aunque el Santiago que lo escribió también se llamaba Jacobo. Había muchos Jacobos en la Biblia en los tiempos del Señor Jesucristo. Entonces, este nombre era muy común. Es como cuando tenemos un José aquí en México, o un Luis aquí en México, o un Mario aquí en México. Tenemos muchos, aquí conocemos mucha gente que se llama así. Jacobo era la alusión a Jacob. ¿Ustedes saben quién era Jacob? ¿Sí saben quién era Jacob? Bueno, Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo dos hijos, uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba Esaú, pero Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Y entonces Israel tiene 12 hijos y de ahí vienen las 12 tribus y de ahí la historia que ustedes conocen del Antiguo Testamento. Entonces era un nombre muy común en los tiempos del Señor Jesucristo, Jacob, que hacía alusión a Jacobo. Entonces este Jacobo tenía un hermano que se llamaba Juan el apóstol, el famoso Juan que ustedes conocen y que escribió un evangelio y que escribió otras 3 cartas. Este Juan y este Jacobo eran conocidos como los hijos de Zebedeo. Nosotros actualmente no nos nombran o nos apellidan con el nombre de nuestros padres, ¿no es así? Pero tenemos un apellido que le corresponde a nuestro padre o a nuestra madre. No dicen Paulina, hija de Mario. No se dice así, no se usa así. Se usa su nombre y su apellido. Entonces, 6 veces en los evangelios dicen que Jacobo y que Juan, o Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo. Esto quiere decir que su papá era una persona sumamente importante. Era una persona de renombre. Era una persona que era un influyente. Puede ser una influencia económica, puede ser una influencia política. Pero hagan de cuenta que ustedes pongan su nombre y su apellido es Slim. Entonces, sí tendrían importancia económica, ¿no es así? Entonces, estamos viendo nosotros aquí en Marcos el llamado de Jacobo. Marcos capítulo 1, versículo 16. Fíjense lo que dice. Andando junto al mar de Galilea, esto está hablando del Señor Jesucristo, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejaron luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí,
Un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. El Señor Jesucristo está eligiendo sus discípulos. Algunos conocedores de la Biblia dicen que hay varias etapas en el proceso de selección de los discípulos. Parece ser que aquí es un llamado general. Es un llamado general a todos aquellos que el Señor Jesucristo les está diciendo: vengan, síganme, síganme. Y empieza a enseñarles a la gran multitud. Pero después selecciona solamente a 12 personas, a 12 hombres. Y ustedes conocen que son los 12 apóstoles. En una segunda selección. Más adelante, ahí mismo estamos en Marcos, vamos al capítulo 3. Y miren ustedes en el versículo 13. Después subió al monte, sigue hablando Marcos del Señor Jesucristo. Y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Pueden observar entonces que tenemos un segundo proceso de selección del Señor Jesucristo en estos 12, después de los discípulos que tenía en esta multitud. Y entonces, jóvenes, aquí tenemos al primogénito de Zebedeo. Aquí está su hijo, su promesa, su heredero, el que iba a recibir todas las ganancias, porque como leímos allí en Marcos capítulo 1, dice que dejaron de forma permanente, abandonaron por completo el oficio de la pesca. Dejaron a su padre, y su padre tenía jornaleros, tenía trabajadores, tenía riqueza. Si se hace un estudio más profundo de quiénes eran los padres de Jacobo, se puede encontrar que eran probablemente aquellos que aportaban dinero al ministerio del Señor Jesucristo. Incluso era una persona de influencia porque Juan pudo acceder al Sanedrín y a la tumba del Señor Jesucristo. Entonces, estamos viendo, hermanos, que alguien está renunciando a su herencia. No es como aquellos que decían: Señor, déjame primero enterrar a mi padre, deja que se muera mi papá para cobrar la herencia y entonces tengo dinero y entonces te puedo seguir. Este Jacobo renunció a todo. Y renunció de forma permanente. Entonces, la ilustración con la que iniciamos platicando, que pudieran imaginarse que sucedía, es algo que vivió Zebedeo y es algo que vivió Jacobo. Pero el Señor Jesús, jóvenes, no elige a sus discípulos porque ellos tengan algo bueno en ellos, porque ellos tengan ciertas características que le puedan ayudar a predicar, porque ellos tengan algo bueno escondido en su corazón, tengan alguna capacidad, tengan algún don, tengan alguna característica física. No, al contrario, la Biblia nos enseña que Dios elige lo más vil. Ustedes recuerdan, o probablemente, bueno, más bien si quieren vayamos ahí a 1 Corintios capítulo 1. Brevemente, versículo 24. 26. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió Dios,
y lo que no es para deshacer lo que es, a fin, este es el propósito, de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, el Señor Jesucristo, siendo Dios, está eligiendo y está eligiendo a pesar de los pecados que tiene Jacobo, a pesar de los pecados que tiene Pedro o Simón, a pesar de los pecados que tiene Juan. ¿Cuáles eran entonces estas características, estos pecados que tenía Jacobo? Bueno, entonces vamos a ver cuáles son estas características de su comportamiento, cuáles eran estos pecados evidentes en Jacobo. Y ustedes pueden ver que él era hijo de una persona influyente. ¿Qué dice el texto que acabamos de leer? No sois muchos, mas no quiere decir que ninguno. Pero esto no es porque sea útil para Dios, sino porque Él tiene el propósito de exaltarse a sí mismo. Y ahorita vamos a ver cómo era este Jacobo. Por favor, vayamos ahí mismo a Marcos capítulo 3. Estamos en Marcos capítulo 3, versículo 17. Lo acabamos de leer en el versículo 17. Cuando el Señor Jesucristo los elige como sus 12, como parte de los 12. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Boanerges. ¿Qué apellido tan más raro? Boanerges. Es una palabra aramea. ¿Qué significa entonces, dice el texto? Boanerges significa entonces hijos del trueno. Bueno, esto quiere decir que estas dos personas, que estos dos hombres tenían un carácter explosivo. No tenían control de sus emociones, eran personas que explotaban constantemente, que nada más les decían, por favor, recoge tu cuarto, y entonces explotaban porque no querían levantar los calcetines que llevan una semana en el piso o abajo de la cama, atorado en los tenis. Pareciera que es algo real porque veo sus sonrisas. Entonces, estos dos hombres, Jacobo y Juan, eran personas muy coléricas, eran personas de un carácter explosivo, impacientes, agresivos. Y el Señor Jesucristo les dice, ustedes son hijos del trueno. Boanerges los apellida, denotando entonces que este Jacobo era esta persona explosiva, así como Simón Pedro. ¿Ya vieron la vida de Pedro? Bueno, el Señor Jesucristo también hace notar las condiciones en las que se encontraba Simón, cuando le dice Simón, cuando actuaba de forma imprudente, cuando hablaba de forma imprudente, cuando era arrebatado, cuando era agresivo. Pero después, cuando empieza a enseñar de manera correcta que había sido salvado por el Señor, le dice Pedro, ya es una roca, ya es una persona de un carácter firme. Entonces vamos a ver, jóvenes, una de las escenas más clásicas en la vida de Jacobo. Y les pido que por favor vayamos a Lucas capítulo 9. Esta escena en Lucas 9 nos puede enseñar cómo actuaba, cómo pensaba este Jacobo. En el versículo 50, por favor. 51. Fíjense lo que dice el texto y vamos a poner atención a estas palabras. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, el texto está hablando del Señor Jesucristo. Y cuando se cumplió el tiempo que él debía ser recibido arriba, se refiere a que estaba cerca ya su crucifixión. Él estaba a punto de morir. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Había decidido el Señor Jesucristo ir a Jerusalén.
había definido junto con su equipo de trabajo que tenían que ir a Jerusalén. Versículo 52. Y envió mensajeros delante de él. Alguien más antecedía al rey y se llamaban heraldos y tenían que llegar y anunciar la venida del rey. Entonces el Señor Jesucristo manda a dos delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Y esto es importante que lo tengamos en mente. Para poder llegar de donde estaban hacia Jerusalén, tenía que atravesar por una aldea de los samaritanos. Y los samaritanos eran archienemigos de los judíos. Ellos no tenían relación. Ustedes han escuchado en las noticias que hay un conflicto muy fuerte entre Rusia y Ucrania. Hagan de cuenta que no se podían ver ni en pintura. Existían diferencias en sus religiones, existían problemas, pleitos históricos que venían arrastrando y entre ellos no se toleraban. Los samaritanos fueron una mezcla de judíos con otras culturas, con otras regiones, con otros pueblos, los babilonios, y empezaron a casarse entre ellos. Y entonces cuando viene la restauración del templo después de haber sido destruido, no los permiten que puedan construir el templo, entonces ellos construyen su propio templo y empiezan a mezclar su religión, empiezan a mezclar el judaísmo, empiezan a mezclar la ley de Moisés con cultos paganos. Hagan de cuenta que aquí en la iglesia o a la iglesia a la que asisten, de repente empiezan a ver un chamán ahí que tiene como una cosa que echa humo, y tienen a un pastor aquí predicando y allá adelante hay una Virgen María, y entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? Esto es una mezcla. Eso empezó a suceder con los samaritanos. En vez de adorar a Dios en el templo, ellos construyeron su propio templo en otro monte. Entonces los judíos despreciaban a los samaritanos y los samaritanos a los judíos. Existía una gran rivalidad, y con ese contexto, fíjense cómo sigue diciendo el versículo 53. Ellos fueron para hacer los preparativos y en el 53 dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, no solamente por ser judío, no accedieron a los preparativos que venían estos dos que fueron enviados antes del Señor Jesús, sino porque su intención era llegar a Jerusalén, un lugar en donde los samaritanos pensaban que era prohibido, que estaba mal adorar a Dios. Versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, que son hermanos, dijeron, o sea, regresaron otra vez con el Señor Jesucristo. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Jacobo y Juan? Señor Jesús, si tú ordenas que nosotros estemos facultados, así como nos diste facultad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, que los matemos descendiendo fuego del cielo, lo vamos a hacer. Esto refleja un carácter vengativo. Esto refleja a alguien que quería hacer justicia por su propia mano. Ellos se estaban confundiendo porque en el pasado, en el Antiguo Testamento, el profeta Elías sí hizo descender fuego del cielo. En un momento en el que, bueno, más bien en dos momentos. Uno cuando estaba compitiendo con los profetas de Baal. Estos profetas decían que Baal tenía poderes, entonces Elías los reta y dice, vamos a ver si es cierto, vamos a preparar holocausto. Y entonces empiezan todos los profetas a invocar a Baal, Baal-Zebú, el señor de las moscas se traduce. De donde viene la distorsión de una palabra que se llama Belzebú, que se le nombra así a Satanás, que significa señor del estiércol. Entonces preparan el holocausto estos falsos profetas, pero nunca viene el fuego del cielo. Y Elías les dice de forma burlona, a lo mejor ya están cansados, a lo mejor están dormidos o andan haciendo otra cosa. Entonces Elías ora a Dios y le dice, tú eres el Dios de Abraham,
de Isaac, de Jacob, tú eres el verdadero Dios. Concédeme que caiga fuego del cielo y recibe este holocausto. Y entonces Elías hace descender fuego del cielo allá en Primera de Reyes. Pero en otra ocasión el rey Ocosías quiso consultar a brujos, a hechiceros, a adivinos. Entonces mandó igual a sus profetas y se encontraron con Elías. Y entonces manda una campaña de soldados, 50 soldados y su capitán. Y se acercan con Elías y le dicen, tú eres hombre de Dios. Y él les responde, si yo soy un hombre de Dios, que descienda fuego del cielo. Y los consumió. Los mató, los pulverizó con fuego. Así en 2 ocasiones, hasta que vino un tercero y postrado en tierra, lo que hizo fue decir, Señor, ten compasión de mi vida. Todo esto lo hizo Elías porque el ángel de Dios, el ángel de Jehová, le había ordenado que así lo hiciera. Pero Jacobo y Juan, su hermano menor, estaban confundidos. Ellos estaban pensando que era el momento en el que se tendría que traer juicio a la nación de Samaria. Ellos pensaban que era momento de demostrar que tenían al verdadero Dios, que ellos tenían que pagar por toda la historia de lo que habían hecho. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Perdón, se me movió mi Biblia. Lucas capítulo 9, estamos ahí. En el versículo 55. Entonces, volviéndose él, el Señor Jesús, los reprendió, los regañó, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué le está enseñando Jesús a Jacobo y a Juan? No he venido a hacer juicio, no he venido a aniquilar, a quemar a nadie. He venido a salvarlos. Pero Señor, son de otra religión, he venido a salvarlos. Pero es que ellos en el pasado son de otra cultura, son de otro país. No he venido a quemarlos, dice Jesús. He venido a salvarlos. Y aquí está la enseñanza para Jacobo y para Juan. Sin duda se muestra un carácter ferviente, un carácter ardiente, una persona impetuosa. Hay varios en la Biblia que se describen con este carácter. Ustedes saben que Pedro era así, impetuoso, arrebatado, atrevido, valiente en un sentido. Juan el Bautista, el Elías mismo que acabamos de citar. Vayamos a Mateo 20, por favor. Y vamos a ver una segunda característica. No hay muchos textos que nos hablen acerca de Jacob o de Jacobo. No hay un detalle biográfico de su vida porque no es el propósito de las Escrituras hablar de Jacobo. El propósito de las Escrituras es hablar del Señor Jesucristo, de su obra y del Evangelio. Estamos en Mateo capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis,
y con el bautizo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No sabemos, algunos sugieren que Jacobo vino con su mamá y le dijo: mamá, que por cierto la Biblia enseña se llamaba Salomé, y parece ser que Salomé era familiar de María, parece ser, no tenemos a ciencia cierta esta línea genealógica. Entonces, si Salomé y María, la madre del Señor Jesús, la madre biológica, eran familiares, probablemente Jacobo y Juan eran parientes, tal vez primos. Pero entonces, parece ser que viene Jacobo con su mamá y Juan y le dice: oye mamá, ¿por qué no hablas con el Señor Jesús? Porque Él apenas unos versículos atrás acaba de hablar que Él va a ser sentado en el trono de gloria, y si nosotros también nos sentamos ahí. Jacobo y Juan, ambiciosos todavía de una posición elevada, deseosos todavía de tener una posición admirable, de alto rango. Entonces trata de persuadir al Señor Jesús, su mamá, y Él le deja en claro entonces que no consistía en eso, que no era como nosotros conocemos aquí en la tierra, que el que está en el poder, el que está en la silla presidencial, puede hacer lo que quiera, y que todos nos defraudan, y que todos son corruptos, por más que digan que no lo son, que todos sacan provecho personal, abusando de la posición en la que se encuentran. Pero los discípulos de Jesús, para ellos, para su iglesia, no es así. El mayor es el que más sirve. El mayor es el que más es útil, el que más ama, el que menos piensa en él, el que se considera el menor. Ese es el mayor para Jesús. Entonces, ¿qué hemos visto hasta acá? ¿Cómo fue llamado Jacobo? ¿Cuáles eran las características, los pecados? ¿Cómo procesaba la realidad Jacobo? Una persona ambiciosa, una persona impetuosa, una persona impaciente, vengativa tal vez. Entonces, veamos cuál fue el evangelio que se le predicó a Jacobo. ¿Cuál fue este evangelio el cual pudo ver Jacobo? Y bueno, nosotros vemos a lo largo de la escritura que Jacobo estuvo en el círculo más íntimo del Señor Jesús. Él estuvo junto con Juan, él estuvo junto con Pedro en los momentos en los que el Señor Jesucristo estaba haciendo obras. Y les pido que por favor vayamos brevemente ahí donde estamos en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 37. Es probable que ustedes conozcan este pasaje. Recuerdan que Jairo tenía una hija que estaba enferma. Ustedes recuerdan que había una mujer que tenía un flujo abundante. Entonces, en esta escena, el Señor Jesucristo no solamente sana a esta mujer, sino también acude a la casa de Jairo, a pesar de que ya habían venido con el mensaje de que la niña ya había muerto. Entonces dice el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, o sea que la niña estaba muerta, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo.
Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, este es Jacobo, Pedro y Juan, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Qué está experimentando aquí Jacobo? Está viendo el poder del Señor Jesucristo. Está viendo la autoridad del Señor Jesucristo. Él, siendo Dios, está dando vida nuevamente a una niña que ya estaba muerta. Pero Jacobo no solamente experimentó esta escena, no solamente vivió esta enseñanza, sino también estuvo presente en la transfiguración del Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo capítulo 17, por favor. Desde el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte en el monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Era tan agradable ese lugar en el que estaba Pedro que dijo: pues hagamos unas casas y quedémonos aquí, les hacemos unas enramadas a ustedes. Es disfrutable estar aquí con ustedes. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esta es una de las escenas más misteriosas del Evangelio de Mateo, la transfiguración del Señor Jesús, mostrándose resplandeciente en toda la plenitud de su gloria. Y no solamente eso, están viendo a sus patriarcas, aquellos que eran los representantes de la historia de su nación y de su religión, Moisés y Elías, que representaba a la ley y a los profetas. Y como si fuera poco esto, escuchan una voz que viene de Dios. Entonces ellos se inclinan y ocultan su rostro, poniéndolo en tierra en señal de reverencia y temiendo por su propia vida. Jacobo conoció, experimentó el poder del Señor Jesucristo y la gloria del Señor Jesucristo. Su autoridad, su divinidad, pero también experimentó su humanidad. Miren, vayamos rápido, por favor, ahí si no mal recuerdo, este es Marcos capítulo 14. En el versículo 32.
Marcos 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué experimentó aquí Jacobo? El sufrimiento del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no era un masoquista. Él era un ser humano, así como nosotros nos tocamos. Y sintió dolor, experimentó sufrimiento, y la cruz fue dolorosa para él. Él era 100% Dios, lo vimos transfigurado hace un momento, y él era 100% hombre. Él era 100% un humano. Su carne fue atravesada, su carne fue desgarrada, su sangre escurrió por su cuerpo. Jacobo experimentó el poder, la divinidad y la humanidad del Señor Jesucristo. Y entre las reprensiones que el Señor Jesucristo le hizo a Jacobo, de lo que tenemos registro en la Biblia, entre las experiencias que tuvo Jacobo mientras estuvo en su ministerio con el Señor Jesucristo, esto fue lo que transformó, lo que capacitó, lo que motivó a una pasión por dar su vida por el Evangelio. Vamos por favor rápido a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Y de verdad lamento que estemos yendo a tantas citas, pero por ser esta una exposición biográfica, tenemos que estar yendo de aquí para allá. Hechos capítulo 12, versículo 1. Este es Lucas escribiendo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Cómo terminó Jacobo? Muerto, martirizado. Unos dicen que fue el primer mártir de los 12. Fue el primer apóstol que fue asesinado. Muy probablemente la pasión que caracterizaba a Jacobo fue llevada por el Señor a convertirse en una pasión por predicar el Evangelio, sin importar las consecuencias. No tenía temor, no temblaba delante de los hombres para predicar el Evangelio, y esto incomodó al rey Herodes Agripa I. Entonces, dice el texto que lo mató a espada, y esta era una sentencia que se aplicaba a todos aquellos que predicaban otro mensaje fuera del que predicaban los judíos. Y a Herodes le convenía quedar bien con los judíos. Entonces, se cumple lo que el Señor Jesucristo les dijo en Mateo 20:23, ¿lo recuerdan? De esta copa, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautizo que soy bautizado seréis bautizado. Jacobo fue el primer mártir de los 12, fue asesinado. Y rápido, vayamos ahí atrás en Hechos capítulo 8. Solo 4 capítulos atrás de donde estamos ahorita. En el versículo 4.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y muchos cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe fue a predicarles a Samaria, a estos que Jacobo quería quemar. Felipe fue a hacer milagros en Samaria, los que Jacobo quería asesinar. El evangelio que el Señor Jesucristo le dijo a Jacobo que se iba a proclamar con los samaritanos, fue lo que sucedió. Y muchos eran sanados, y muchos eran convertidos. Después de hablar de un personaje, ahí más adelante en el versículo 25, en el mismo capítulo 8, y ellos hablando de Juan y de Pedro, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Es Juan, el hermano de Jacobo, el que había visto las enseñanzas de Jesús referente a que no era el tiempo del juicio, sino del evangelio y de la salvación de los samaritanos. Escribe el pastor MacArthur: la historia registra que el testimonio de Jacobo dio frutos hasta el momento mismo de su ejecución. Eusebio, el historiador de la iglesia primitiva, registra un relato sobre la muerte de Jacobo que viene de Clemente de Alejandría. Y dice Clemente que el que llevó a Jacobo al tribunal, cuando lo vio compartiendo su testimonio, se conmovió y confesó que él también era cristiano. Por lo tanto, ambos eran cristianos y fueron llevados juntos, y en el camino le pidió a Jacobo que lo perdonara. Y Jacobo, después de pensar un momento, le dijo: la paz sea contigo. Y le dio un beso. Y ambos fueron decapitados al mismo tiempo. Así, al final de su vida, Jacobo demostró haber aprendido a ser más como Andrés, trayendo a personas a Cristo en lugar de querer ejecutar juicio. Hasta ahí la cita. ¿Qué fue lo que movió a un Jacobo impetuoso, vengativo, queriendo quemar a sus enemigos, a convertirlo a un Jacobo que le daba un beso al que lo entregó? Cómo el Señor encauzó la pasión que tenía este Jacobo en una pasión por predicar el evangelio. Y es que, jóvenes, Dios no nos quita nuestra pasión, Dios no nos quita muchas de las características de nuestra personalidad, porque somos únicos en cuanto a nuestra personalidad. Pero Dios purifica las intenciones de nuestra personalidad. Y Dios en muchos momentos usa, así como usó a los 12, algunos capacitados, unos pescadores, unos impetuosos, unos más pasivos, unos pacientes, unos mesurados para hablar, otros eran muy gritones. No importa cómo sea su característica, Dios, una vez salvados, una vez regenerados, Dios usó esas características. Sigue diciendo el pastor MacArthur, dice: yo prefiero elegir por un lado entre un hombre de entusiasmo ardiente, llameante, apasionado con un potencial para fallar, y por el otro lado a un frío contemporizador. Me quedaría con el hombre con pasión. Tal celo siempre que controlarse y templarse con amor, pero si está rendido al control del Espíritu Santo y mezclado con paciencia y una disposición a soportar el sufrimiento, tal celo es un instrumento maravilloso en las manos de Dios. La vida de Jacobo ofrece una clara prueba de esto.
Y es que como jóvenes, porque en algún momento también fui joven así como ustedes, existe pasión en nosotros. Somos apasionados en lo que hacemos, en lo que nos gusta. Pero en muchos momentos somos apasionados por el pecado. Pero Dios puede transformar esto. Quiero que reflexionemos brevemente nada más en un par de puntos. Nosotros vimos que Jacobo fue transformado por la predicación del Evangelio que el Señor Jesucristo le corrigió, le enseñó cuáles eran los errores de su actitud. El mismo Jacobo vivió experiencias indescriptibles que cualquiera de nosotros quisiera vivir. Pero nosotros tenemos una revelación muchísimo mayor y muchísimo mejor de lo que vivió el propio Jacobo. Lo tienen frente a ustedes. Por favor, vayamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Fíjense lo que dice el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no es un invento, no es un mito, no es algo falso, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Pedro, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo evidentemente a él, se está refiriendo a Jacobo y se está refiriendo a Juan, la escena que nosotros acabamos de leer en la transfiguración del Señor Jesucristo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Fíjese lo que dice en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura que tienen es su Biblia, la revelación de Dios. Nosotros tenemos delante de nosotros algo muchísimo mejor que estar delante de la presencia del Señor Jesucristo transfigurado en esta experiencia que tuvo Pedro, en esta experiencia que tuvo Jacobo. Es mucho mejor tener nosotros el texto que tenemos, el cual estudiamos, el cual aprendemos, memorizamos, aplicamos a nuestra vida. Pero no solamente fue por las experiencias, sino por lo que le enseñó el mismo Señor Jesucristo. Pero, jóvenes, nosotros, de este lado de la salvación, después de que el Señor Jesucristo fue a la cruz, tenemos algo muchísimo mejor que estar caminando con el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué tontería puedes estar diciendo, hermano? ¿Qué puede ser mejor que caminar de la mano con Jesús, estar con Él tantos años, estar escuchando sus enseñanzas de viva voz, comer, desayunar, cenar, dormir con Él? ¿Qué puede ser mejor? El mismo Señor Jesucristo dijo: os conviene que yo me vaya. Allá en Juan 16:7, no vayan, yo se los leo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. No sé si tú eres creyente, si tú crees que eres creyente, pero una promesa de Dios es que todos aquellos que reconocemos nuestra inmundicia, que miramos nuestro pecado, que nos observamos a nosotros mismos llenos
de inmundicia por nuestro pecado y venimos arrepentidos delante de Dios, creyendo que Jesucristo pagó en la cruz en el lugar que me correspondía a mí, que esa obra fue real, que Él era verdaderamente Dios, que Él era verdaderamente un ser humano real, que murió de manera real, que fue resucitado por el Padre de manera real. Enseña esta revelación que el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, mora adentro de nosotros. Eso es muchísimo mejor que la experiencia que tuvo Jacobo al lado del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos responder ante un evangelio mejor predicado, a una revelación que tenemos mucho mejor que la experiencia de Jacobo? ¿Cómo podemos responder tener a Dios Espíritu Santo dentro de nosotros mejor que caminar con Jesús tantos años y escuchar tantas enseñanzas? Entregando nuestras vidas con pasión por Cristo. Si Jacobo dio su vida con pasión por el evangelio, lo menos que podemos hacer nosotros, estando en una posición muchísimo mejor, es entregar nuestras vidas apasionadamente por Cristo. Les leo brevemente en Hechos capítulo 20, versículo 21. Este es el apóstol Pablo. Dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Juan es un ejemplo, el apóstol Pablo, perdón, es un ejemplo de alguien que no apreciaba ni siquiera su propia vida. Había quitado el foco de su atención de sí mismo por ponerlo en Cristo. Ese es el ejemplo, esa es la evidencia de alguien que había sido salvado por Dios, que había sido predicado por el Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo mora en él. Tenemos el ejemplo con Jacobo y nosotros podemos meditar que la condición y la oportunidad que tenemos es muchísimo mejor que la que él tuvo, de tener una relación con Dios a través de Cristo. Hagamos una oración, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra, por los siervos que tú has levantado y por la obra que tú has ejecutado en cada uno de ellos. Te damos gracias porque sabemos que tú eres el Dios que sigue ofreciendo la misma salvación, que sigues estando disponible para reconciliarnos contigo, y tu Espíritu Santo sigue morando, Señor, y sigue habitando en todos aquellos que han exclamado la dependencia de una salvación, la necesidad del arrepentimiento. Y en esta ocasión, bendito Dios, expuestos estos temas, te suplicamos que tú, Señor, hagas próspera tu palabra en la vida de estos jóvenes y que más allá, Señor, de las deficiencias, tu palabra pueda convertirse en realidad en sus vidas. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.